Hoy les voy a preparar una receta deliciosa. Esta receta consiste en una sopita muy nutritiva de lentejas. La voy a preparar con chorizo. Aquí tengo aproximadamente 400 gramos de chorizo. Les quiero enseñar. Este es el chorizo que yo hago, pero ustedes pueden utilizar carne molida, pueden utilizar pollo, pueden utilizar el cerdo en trozos, la res en trozos, la carne que ustedes quieran, esa es la que ustedes pueden utilizar. Tengo dos papitas aquí cortadas en cuadros. Tengo zanahoria. Tengo dos zanahorias pequeñas cortadas en rodajitas. Ustedes igual la pueden cortar en cuadritos. A mí me gusta así porque son delgadas y son pequeñas, entonces para que se vean. Tengo un chile dulce, una cebolla pequeña y 3 dientes de ajos cortados y picados finamente. Aquí tengo 250 gramos de lenteja. Voy a hacer poquito porque en la casa solo ahora somos dos, entonces no voy a hacer muchas. Pueden utilizar en la receta la cantidad que ustedes deseen. Tengo un rollito de cilantro, que ese es, como siempre les digo, el que vamos a agregar de último en la receta cuando ya esté todo preparado. Y finalmente tengo orégano, tomillo. Estos son medias cucharaditas. Ustedes pueden utilizar la cantidad que ustedes les gusten dependiendo del sabor que quieran adquirir, ¿cierto? Un cuadrito de consomé concentrado, este es de res, pueden utilizar en polvo, pueden utilizar de pollo también. Y una cucharada de sal. Para esta receta lo que vamos a necesitar son 2 litros de agua, pero si llegáramos a necesitar más, vamos a ir agregando conforme lo necesitemos, porque las lentejas absorben mucho líquido. Las lentejas ya están lavadas, ya las lavé y las tengo aquí en la tacita solamente para agregárselas después de que sofría todo. Vamos a empezar con la receta. Ya tengo aquí la olla caliente. Tengo en número 5 el disco de la cocina, una temperatura media. Agregué aceite al gusto. El aceite se los voy a dejar a ustedes al gusto. Hay muchas personas que les gusta muy poco, hay otras personas que les gusta mucho, entonces eso se los voy a dejar a ustedes al gusto. Para empezar voy a agregar el chorizo. Es muy importante freírlo apropiadamente. Cualquier tipo de carne que vayan ustedes a utilizar, les decía, pueden utilizar pollo, carne molida o res en trozos, como lo quieran ustedes hacer. Yo estoy utilizando el chorizo porque el sabor queda muy rico. El chorizo tengo la receta en el canal también, se las voy a dejar al final del video por si quieren prepararlo, es muy fácil también. Estas lentejitas son muy ricas y son diferentes porque yo voy a sofreír todo primero, empezando por la carne para poder obtener el sabor de la carne, que es muy rico. La vamos como a sellar y también nos aseguramos de que está cocinada para cuando ya las lentejas se cocinen saber que está cocinada. Entonces luego vamos a agregar lo demás. Esta receta es muy rica porque contiene muchas vitaminas, contiene mucha fibra. Las lentejas son muy deliciosas y muy buenas, especialmente para las mujeres embarazadas, para las personas adultas, para los niños, porque contienen mucha fibra, mucho ácido fólico, contienen vitaminas de la familia B, contienen hierro, son muy ricas. Voy a agregar el chile dulce, la cebolla y el ajo. Mezclando todo bien para que todos los sabores se mezclen y quede bien delicioso. El culantro o el cilantro lo vamos a dejar para último. Eso va a ser lo último que nosotros vamos a colocar, porque me gusta
colocar el cilantro cuando está terminada de cocinar la comida para que el sabor todavía esté entero, porque si lo echamos digamos al principio que estamos cocinando, lo que va a suceder es que va a perder mucho del sabor. Entonces el cilantro es lo que vamos a dejar de último. Voy a colocar el cubo de consomé. Ustedes pueden, si quieren, hacerlo en polvo. Yo voy a hacerlo un poquito más pequeño, tratar de reducir el tamaño, aunque no se preocupen porque con los cubos, como esto va a hervir, se va a deshacer completamente. Sal tengo una cucharada, el orégano y el tomillo, lo vamos a agregar todo. Si hay alguna de las hierbas que yo le estoy agregando que a ustedes no les gusta, porque hay muchas personas que no les gusta el sabor de ciertos tipos de especias, pueden omitirlo. Las recetas son básicas. A mí me gusta siempre recordarles que ustedes pueden omitir o sustituir ciertos ingredientes en las recetas. Para las personas que son vegetarianas, que les gusta consumir mucho la lenteja, lo que pueden hacer es sofreír solamente los olores, la cebolla, el ajo, el chile dulce, y omitir la carne. Voy a agregar la papa, la zanahoria, voy a mezclar. El fuego está en medio, entonces no hay problema, no se va a quemar nada, por eso es que me gusta cocinar lento. Y de último voy a agregar las lentejas. Ya las había lavado, están lavadas, enjuagadas, escurridas, asegurándose de que no venga nada de piedritas. A veces vienen cositas que no son muy agradables para masticar. En este paso voy a agregar el agua. Les decía que son 2 litros de agua. Aquí tengo aproximadamente 1 litro. Y le voy a agregar otro litro. Las lentejas es bueno agregarles bastante agua porque ellas se secan, absorben demasiada agua. Entonces lo que vamos a hacer es estar pendientes de la cantidad de agua que le echamos. La vamos a dejar así por aproximadamente 20 minutos, pero cuando hayan pasado aproximadamente unos 10 minutos, la mitad del tiempo, voy a venir y los voy a checar, a estar viéndolo. A pesar de que tengo la tapa que es de vidrio, puedo verlo. Por si acaso se me llegaran a secar. Voy a dejarlas aquí 20 minutos y cuando ya empiecen a hervir, cuando ya estén por estar listas, vengo con ustedes. Ya pasaron 20 minutos. Quiero mostrarles cómo van cocinándose estas lentejitas. El agua es suficiente para la cantidad que yo puse. Si ustedes piensan que quieren un poquito más de caldo, lo pueden agregar. Para mí así está bien. Una cosa que les quiero decir es esto. Vamos a tomar una papa y vamos a probar con la uña a ver si ya está. Es una manera fácil de saber si están. Las lentejitas pienso que les voy a dar un poquito más, tal vez unos 5 minutos más. Están suaves, pero quiero que queden un poquito más suaves, porque lo que voy a lograr con esto es que el caldo me quede una gotita más espeso de lo que normalmente va a quedar. Esa es la idea. Si a ustedes les gustan así, pueden simple y sencillamente apagarlos y dejarlos así, terminar con la receta así. Pero yo voy a, a darles unos 5 minuticos más y ya regreso con ustedes. Ya pasaron 5 minutos.
Ya están listas las lentejas, las acabo de apagar. Ahora lo único que queda es lo último, que es echarles el cilantro. Me gusta muchísimo el cilantro, echárselos a lo último porque el sabor se mantiene entero, no pierde el sabor. La comida a la hora de hervir hace que se deshaga el cilantro, entonces es demasiado rico esta receta, muy llena de vitaminas, como les decía, fibra, contiene mucha fibra. A mí me gusta prepararla mucho durante el mes, procuro prepararla 2-3 veces al mes porque, como les digo, está llena de fibra y de vitaminas. Voy a servirla para que ustedes la puedan observar. Ha quedado muy delicioso. Como les digo, si quieren con más caldo, le pueden agregar más caldo, si la quieren. Es muy rica. Pueden acompañarla con arroz, pueden acompañarla con cualquier otra cosa que ustedes quieran, o simple y sencillamente así. Ha quedado muy deliciosa la receta. Quiero invitarles a suscribirse, no se les olvide, y a compartir la receta para que también puedan ayudar a otras personas a preparar estas recetas fáciles y muy nutritivas que con muchísimo gusto les traigo. Es muy importante cocinar comida casera para nuestros hijos, para nuestra familia. Les invito a darles like al video y a suscribirse si no lo han hecho todavía, si son nuevos. Muchísimas gracias por quedarse aquí conmigo hasta el final y deseo que disfruten mucho de este platillo.